México tiembla, se inunda, se seca. Estas imágenes de sismos, huracanes e inundaciones nos resultan súper familiares, ¿verdad? Y siempre les llamamos desastres naturales. Pero, ¿y si les dijera que la naturaleza solo pone el escenario y que la tragedia, bueno, esa la construimos nosotros? A ver, justo de eso se trata este análisis. Vamos a desentrañar esa diferencia clave entre un fenómeno natural y un desastre, porque un mismo sismo puede causar cientos de muertes en un lugar y en otro solo un susto. Y sobre todo, ¿cómo le hacemos para pasar de ser vulnerables a construir sociedades mucho más fuertes, más resilientes? Ok, para entenderlo bien hay que pensar que un desastre no es nada más el evento en sí. Es, más bien, el resultado de una fórmula casi matemática, diría yo. Una colisión de tres factores que son los que deciden si un fenómeno natural se queda en un susto o se convierte en una catástrofe. Y aquí la tienen. Vamos por partes. El peligro, pues, es el fenómeno natural, ¿no? El sismo, el huracán. La vulnerabilidad, ese es el factor humano, todo lo que nos hace más frágiles. Y la resiliencia es lo contrario, es nuestra capacidad para aguantar el golpe y recuperarnos. La tragedia entonces, cuando ocurre, pues es muy simple, cuando la vulnerabilidad le gana a la resiliencia. Y para que no suene tan abstracto, veamos cómo se ve esa vulnerabilidad aquí, en México. Por un lado, tenemos la social, la pobreza, claro, pero también la falta de una cultura de protección civil. Luego está la física. ¿Han visto esas casas construidas en barrancas, en laderas? Justo eso. También la económica, nuestra dependencia de sectores como la agricultura o el turismo, que son súper sensibles al clima. Y finalmente la institucional, que, híjole, quizás la más grave de todas. Hablamos de una planeación urbana que le da la espada a los mapas de riesgo y, por supuesto, de la corrupción que permite construcciones que son, literal, una bomba de tiempo. A ver, para que esto quede súper claro, vamos a hacer un ejercicio. Imaginen el mismo sismo, con la misma intensidad, pero en dos colonias completamente distintas. En la colonia A, la vulnerable, pues no hay organización, las construcciones son informales, cada quien ve por sí mismo. El resultado, un desastre total. Pero en la colonia B, la resiliente, la gente está organizada, tienen brigadas, hacen simulacros, las construcciones son seguras. ¿Cuál es el resultado ahí? Pues claro que hay daños, obvio, pero no se convierte en una tragedia. La diferencia, como ven, no la hizo el temblor, la hizo la gente, la preparación. Ahora vamos a dejar la teoría y pasemos a un caso que, pues, nos marcó a todos, para entender cómo se ve esto en la vida real. El sismo del 19 de septiembre de 2017. Este es, lamentablemente, el ejemplo perfecto de lo que llamamos vulnerabilidad construida. Porque, ojo, no fue el sismo más fuerte que ha vivido el país, para nada, pero sí uno de los más letales. ¿Por qué? Aquí no hubo sorpresas. La amenaza era más que conocida. Un sismo de 7.1, relativamente cerca, a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Y para colmo, golpeando una zona que se sabe desde hace décadas que es como gelatina, el antiguo lago de Texcoco. Todos sabían que ese suelo blando iba a amplificar las ondas sísmicas de una forma brutal. Bueno, primer hallazgo forense de esta tragedia: la vulnerabilidad física. Hablamos de edificios y, lo que es peor, hasta escuelas, levantadas sobre ese suelo de gelatina sin la cimentación que se requería. Un error de ingeniería básico que simple y sencillamente costó vidas. Segundo hallazgo: la vulnerabilidad institucional. Permisos de construcción que, convenientemente, ignoraban los mapas de riesgo. Y peor todavía, modificaciones estructurales ilegales. ¿Se acuerdan de esos edificios a los que les agregaban pisos extras sin ningún permiso? Pues eso, debilitaron las estructuras hasta que con el temblor no aguantaron más y simplemente colapsaron. Y el tercer factor que completa este rompecabezas trágico: la vulnerabilidad social. O sea, por un lado, faltó esa cultura de denuncia ciudadana para señalar las construcciones chuecas, y por otro, había un desconocimiento general de los protocolos. Esto permitió que el riesgo fuera creciendo en silencio, a la vista de todos, pero sin que nadie hiciera nada. Y el resultado de sumar todas estas vulnerabilidades: 369 vidas perdidas. Pero aquí está el punto clave, lo que de verdad duele. La mayoría de esas personas no murieron por la fuerza del sismo en sí, sino aplastadas por el peso de esta vulnerabilidad acumulada. Un costo altísimo que pagamos por errores humanos, no por un capricho de la naturaleza. Pero a ver, en medio de toda esa obscuridad, de esa tragedia, también vimos destellos de una resiliencia impresionante. La alerta sísmica sonó y nos dio esos segundos vitales para salir. Y la respuesta de la gente, bueno, fue increíble. Los topos, las brigadas de vecinos, se organizaron mucho más rápido que el propio gobierno. De ahí se aprendieron lecciones durísimas. Ahora, por ejemplo, las inspecciones estructurales son obligatorias en edificios públicos.
Algo es algo. Ok, ya analizamos el problema, ya vimos el caso del 19S. Ahora, lo importante, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos un futuro más seguro? Hay 4 herramientas clave, 4 pilares para lograrlo. Aquí están. Estos son los 4 pilares de la resiliencia nacional. Primero, mapas de riesgo y una buena gestión del territorio, para saber dónde sí y sobre todo dónde no construir. Segundo, y es obvio, tecnología de alerta temprana. Tercero, políticas públicas que de verdad funcionen, con leyes que se cumplan, no que se queden en el papel. Y cuarto, y este para mí es el más poderoso de todos, la organización comunitaria, la gente. Y a ver, para que no crean que esto es pura teoría, un sueño guajiro, hay casos de éxito que demuestran que sí se puede. Vámonos a la costa de Jalisco para conocer uno, el Sistema de Alerta de Tsunamis, conocido como TABA. El contexto aquí es clarísimo. La costa de Jalisco y Colima es una zona de altísima actividad sísmica y por lo tanto tiene un historial de tsunamis. No es algo nuevo. Hay registros de olas de hasta 10 metros en 1787. O sea, el peligro no es una posibilidad remota, es una certeza que va a volver a pasar. Entonces, ¿cómo funciona este sistema TABA? Es una chulada, fíjense. Primero, unas boyas en el océano detectan el riesgo de tsunami. Segundo, esas boyas mandan una señal que activa sirenas y luces en unas torres en la costa. Tercero, y aquí viene lo más importante, las comunidades están entrenadas, saben exactamente qué hacer y cuáles son sus rutas de evacuación. Y cuarto, todo está señalizado. Hay letreros claros que te marcan las zonas de inundación y por donde tienes que escapar. Y aquí, justo aquí, está la lección más grande que nos deja TABA. La tecnología más sofisticada del mundo no sirve de absolutamente nada si la comunidad no está entrenada, no está empoderada para usarla. La resiliencia al final del día es esa combinación perfecta entre los fierros, la tecnología, y la acción humana organizada. Y todo esto nos lleva al punto final, a la conclusión. Ser vulnerable no es un destino, no es mala suerte. Es una condición que, entre todos, podemos y debemos cambiar. Construir resiliencia es una chamba compartida, una responsabilidad de todos, que empieza en nuestra casa, en nuestra cuadra, en nuestra comunidad. Entonces, ¿por dónde empezar? Aquí les va una pequeña lista de acciones bien concretas. Primero, conoce los riesgos de tu zona. Métete a ver el Atlas Municipal de Riesgos. Segundo, ten lista una mochila de emergencia. Ya sabemos qué debe llevar. Tercero, participa en los simulacros y participa en serio. Cuarto, exige. Exige transparencia sobre la seguridad de los edificios, que se actualicen los mapas de riesgo. Y por último, lo más proactivo, únete o si no existe, forma una brigada vecinal. Al final, lo que hemos visto hoy es que vivir en un país sísmico, un país con huracanes, no significa que estemos condenados a vivir de tragedia en tragedia. La gran diferencia, el punto de inflexión, lo ponemos nosotros, con conocimiento, con organización y sobre todo con acción. Como dice esa frase, la geografía no es solo para entender el peligro, es para aprender a vivir con él y salir de cada prueba mucho más fuertes.